esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores, de nuevo con ustedes en este frío lunes 20 de marzo, comienzo de la primavera, y que lo ha hecho de forma pues bastante atípica, como quizá atípica ha sido el fin de semana en lo deportivo, por aquello de los equipos que tenían jornada de descanso y sobre todo con alguna noticia buenísima, como fue la victoria del Abarán. Hablamos de fútbol en la tarde del sábado. Además, el hecho de que mañana miércoles de nuevo haya jornada futbolística nos hace que hoy sea también un programa atípico, porque se emite martes y porque vamos a hablar del marcador del fin de semana y de la previa del choque de mañana. Comenzamos. Bien, pues lo vamos a hacer precisamente hablando de fútbol y de esa gran noticia del fin de semana, como fue la victoria del Abarán en el encuentro correspondiente a la jornada 29ª del Grupo 13 de Tercera División. Partido que se disputaba en la tarde del sábado en el Municipal de Las Colonias y que enfrentaba al Abarán y al Santomera, es decir, dos rivales directos en la lucha por la permanencia. Un Santomera que sigue ahora marcando el límite de la permanencia y que no deberá descuidarse, sobre todo porque la imagen que dio el pasado sábado en el Municipal Abaranero pues demostró que puede ser otro de los equipos que estén metidos hasta el final en esa lucha por la permanencia. Un equipo sin demasiados recursos, un equipo sin demasiado que ofrecer y que fue superado pues prácticamente durante toda la primera parte y una parte de la segunda por un Abarán que estuvo bien situado sobre el terreno de juego, que no hizo un fútbol brillante ni muchísimo menos, pero que caso de haber tenido algo de mayor acierto en el primer tiempo, pudo haber dejado finiquitado el encuentro. No fue así y finalmente se complicó muchísimo, aunque la suerte que otra vez ha dado la espalda al equipo de Gaspar Contreras, esta vez estuvo con el equipo de Abarán, que finalmente acabó imponiéndose con justicia. Un Abarán que en la tarde del sábado jugaba con Sergio en la portería, el portero cizano que debutaba esta temporada ante los problemas físicos de Ignacio. La defensa de 4 con Juan y Marín en las bandas y Paco y Cristian en el eje de la zaga. Destacar que la única representación de jugadores abaraneros eran precisamente los 3 hombres que actuaban en defensa junto a Paco. Por delante en la línea de medios, en la zona de creación, se situaban Juanjo León y Luiche, con Belló en banda derecha, Valentín en la izquierda, Pitu como media punta y Adolfo como hombre más adelantado. A lo largo de todo el primer tiempo, insisto, el Abarán fue mejor que el Santomera, dominó más, buscó más a la meta rival y tuvo algunas ocasiones de poner en peligro a Riquelme, que fue quien defendió la portería del Santomera, aunque no con demasiado acierto. Por cierto, que el gol no llegó hasta el minuto 33, cuando ya el equipo abaranero jugaba en superioridad, ya que Regueras, el delantero centro del Santomera, había visto 2 cartulinas amarillas, la primera en el minuto 7 por un codazo en el salto al central Cristian y posteriormente en el 25 por la misma acción ante el otro central del equipo abaranero, concretamente a Paco. Dejaba al equipo dirigido por José Francisco Asensio en inferioridad y poco después el Abarán aprovechaba esa jugada, aprovechaba esa circunstancia en el minuto 33 después de un par de jugadas consecutivas. Era Pitu quien remataba para establecer el 1-0. Se ponían bastante bien las cosas para el Abarán, que todavía, antes de llegar al descanso, pudo haber marcado algún gol que le hubiera dado tranquilidad, pero no fue así y se fue a vestuarios con la mínima diferencia. Esto hizo que en la segunda parte el Santomera saliera con un poquito más de fuerza, intentando buscar con más ahínco la portería defendida por Sergio, que pese a estar mucho tiempo alejado del fútbol federado, pues demostró un gran aplomo. Tuvo algunos problemas en balones cerrados, sobre todo en lanzamientos de esquina, pero lo solventó de forma bastante positiva. De hecho, fueron las jugadas de más peligro de un Santomera que, eso sí, pese a estar jugando en inferioridad, pues estuvo dominando en ese tramo de la segunda parte ante un Abarán que dio un pasito atrás, al que pareció pasarle factura pues tanto el aspecto físico como sobre todo, creo, el aspecto anímico, el hecho de que hiciera tanto tiempo que no había ganado un partido.
y poco a poco se le fue complicando el partido. No obstante, se llegaba a la recta final pensando en que la victoria mínima podía caer del lado abaranero, aunque en el minuto 80, a solo 10 del final, caía como un auténtico jarro de agua fría una jugada, una penetración de Johnny, un jugador que había salido en el transcurso del partido en el equipo santomerano. Paco le intentaba arrebatar el balón dentro del área, pero le hacía penalti que señalaba el señor Sánchez Murcia, y que el veteranísimo Ireno se encargaba de transformar a la izquierda de Sergio, que nada podía hacer. Por tanto, cuando solamente restaban 10 minutos para acabar el encuentro, el Santomera lograba el empate y parecía mucho más vivo, parecía mucho más entero que el Abarán, a pesar, insisto, de estar con un hombre menos sobre el terreno de juego. De hecho, solo un minuto más tarde, cuando el Abarán no había tenido tiempo de reaccionar al gol del equipo santomerano, llegó la jugada que pudo decidir el partido, puesto que el propio Ireno se plantó de nuevo solo ante Sergio y le realizó una bonita vaselina que acabó estrellándose en la base del palo izquierdo de la meta defendida por el portero del Abarán. Pudo haber sido el 1-2, pudo ser la auténtica puntilla, no solo en cuanto al partido, sino también en cuanto a las esperanzas del conjunto de las colonias en la temporada. Pero, como les digo, esta vez la suerte estuvo con el equipo de casa, que solo 5 minutos más tarde de haber visto cómo le empataban el partido, en el 85, un balón largo mandado por Marín desde el lateral izquierdo hacia los delanteros del Abarán, hacia la frontal del área, es dominado muy bien por Canario, que había salido hace unos minutos al terreno de juego, prácticamente estaba 6 minutos sobre el terreno de juego, la paró con el pecho, dominó el balón y, cayéndose en semivolea, lograba el 2-1 ante el alborozo del graderío y sobre todo de los componentes del equipo, que lo celebraron pues de la única forma que se podía, mostrándose como que era el gol que les daba esperanzas en cuanto a la salvación. Después de ese gol, el equipo del Santomera pues perdió un poquito de fuerza. Es más, en el minuto 89 el portero Riquelme salía fuera del área un poco a destiempo y hacía una falta bastante fuerte sobre el delantero del Abarán, por lo que veía la que era su segunda cartulina amarilla. Por tanto, tenía que ver también el camino de vestuarios. El Santomera, que se quedaba con solo 9 hombres sobre el terreno de juego. Ya había realizado los 3 cambios el entrenador visitante José Francisco Asensio, por lo que Alberto, uno de los jugadores que habían salido en la segunda parte, tenía que ponerse los guantes y situarse bajo los palos de su portería, lo que aprovechó el Abarán ya en tiempo de prolongación para que López, que también había saltado al terreno de juego justo 2 minutos antes, también en ese aspecto tuvo mucha suerte el Abarán, los 2 hombres que acababan de entrar marcaron, pues recogió un rechace del improvisado portero Alberto para con la izquierda y en semifallo hacer el tercer y definitivo tanto para el Abarán. Por tanto, jornada redonda, porque la suerte estuvo con el equipo, porque los 2 hombres que acababan de saltar el terreno de juego, entre ambos lo hizo también Kevin, marcaron, porque ambos se estrenaron en la faceta goleadora y sobre todo porque el Abarán lograba 3 puntos importantísimos, una victoria que no conseguía desde el 8 de diciembre, es decir, desde la jornada 17 y estamos en la 29, y porque además logra ganar el golaveraje al propio equipo del Santomera, al que mete de lleno en la lucha por la permanencia. Por tanto, sin lanzar las campanas al vuelo, ni muchísimo menos, porque la situación sigue siendo complicadísima, al menos se ve un rayo de luz, se atisba una pizca de esperanza en que el Abarán, en que el equipo de las colonias, el conjunto dirigido por Gaspar Contreras, pueda conseguir la permanencia, aunque para ello habrá que seguir sumando y no hay tiempo para regodearse, porque mañana tendremos de nuevo jornada. Pero ya saben, el pasado sábado, victoria vital, Abarán 3, Santomera 1. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto al resto de esta jornada 29, que va aclarando un poquito la situación tanto por la parte de arriba como por la baja, los resultados fueron los siguientes. Real Murcia B 1, Jumilla 2. Con esta victoria, el equipo jumillano prácticamente dice adiós a sus problemas en cuanto a la permanencia, aunque no lo haya conseguido matemáticamente. UCAN 4, Minera 0. Atlético Pulpileño 0, Yeclano 2. Mar Menor 4, Esperanza 0. Águilas 2, Cieza 0.
Bala Azul 1, Pinatar 1, FC 2, Plus Ultra 0. Importantísima la victoria para el equipo de la ciudad portuaria. La Hoya 5, Molina 1 y descansó otro de los rivales directos, el Fortuna. En la tabla clasificatoria se asienta como más líder el Águilas tras su victoria sobre el Cieza por 2-0, 67 puntos para el conjunto costero, 63 tiene el Yeclano, que es segundo, tercero la Hoya con 62, cuarto el Mar Menor con 60, quinta y sexta plaza la siguen ocupando el Cieza y el Real Murcia B, ambos perdían, con 52 puntos a 8 del cuarto clasificado, lo que son muchos puntos a estas alturas, y más cuando ambos tienen que descansar, mientras que el conjunto marmenorense ya ha cumplido su jornada de descanso, es decir, 8 puntos que podrían casi ser 11. En la zona tranquila de la tabla clasificatoria, el Bala Azul es séptimo con 43, a continuación UCAN 42, Pulpileño 36, Minera 35, Pinatar 33, Plus Ultra en clara línea descendente como la Minera también 33 y el Jumilla con 30 en 13ª posición. Creemos sinceramente que está prácticamente a una o lo sumo 2 victorias de lograr la salvación matemática, algo muy al alcance del equipo de la ciudad vinícola. Y por tanto, la lucha por la permanencia quedaría reducida a 6 equipos, de los que solo 2 conseguirán el objetivo de la salvación. La situación es complicada, igualada y promete muchas emociones y muchas alternativas de aquí a final de la competición. Concretamente, el Cartagena FC es 14º con 24, tiene que descansar. Como les digo, tiene que descansar. El resto de equipos ya han pasado por esta situación. 15º el Santomera con 23, es decir, uno solo menos. 16º y 17º ya en posiciones de descenso, Fortuna y Molina, ambos con 21. 18º es ahora el Abarán con 19, a una victoria de poder salir de esas posiciones. Y 19º y último, el Esperanza con 17. Pero como les decíamos la pasada semana, quedan muchos enfrentamientos directos, queda mucha tela que cortar y si no, atención cuando repasemos la jornada de mañana miércoles, que será la número 30 del campeonato. Pero ahora, después de repasar la tercera división, vamos a repasar el resto de marcadores de la jornada y acabaremos nuestro programa hablando precisamente de esa jornada entre semana que puede determinar muchísimas cosas, sobre todo en la parte baja. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, como les digo, seguimos con marcadores y es que este fin de semana sí se jugaron algunos partidos a pesar de que otras categorías, por aquello de las selecciones territoriales, tenían descanso. En primera juvenil, Beniaján 4, Abarán 0, partido que se disputaba también en la tarde del sábado y donde el líder pues fue mucho líder para un Abarán que después de las 2 derrotas consecutivas parece alejarse de nuevo un poquito de la zona alta de la tabla clasificatoria, pero por supuesto sin ningún tipo de problema en cuanto al gran objetivo que era la permanencia y podemos decir ya que a falta de 8 partidos pues va a realizar una gran campaña y va a quedar en la mitad alta de la tabla clasificatoria. Esperemos que de nuevo vuelvan las victorias, sobre todo para que el equipo se sienta fuerte y sus jugadores se sientan capaces de dar ese salto que en algunos casos será el pasar a categoría senior la próxima temporada. En categorías alevines, 2 marcadores, ambos con resultado adverso. Nuestro Abarán A 0, San Miguel 9. Se preveía que iba a ser un partido muy complicado debido a que el equipo de Molina, el San Miguel, está entre los primeros clasificados y lo demostró en su paso por el Municipal de Las Colonias. En otro partido celebrado en la mañana del sábado, derrota por la mínima de los nuestros, con un polémico arbitraje, parece mentira que se pueda decir esto cuando estamos hablando de alevines, con expulsiones incluso al banquillo del Abarán, a pesar de ser un árbitro con una experiencia importante ya en las categorías territoriales. El resultado, Abanilla 4, nuestro Abarán B 3, pero como nos decían desde la directiva, a veces, y estamos totalmente de acuerdo, lo menos importante es el resultado, sino la imagen que se da sobre el terreno de juego. Y parece que fue buena la de los chavales de Abarán, fue buena la de los organizadores, la de los locales. Abanilla, pues simplemente hubo ese desliz en cuanto al arbitraje, pero en fin, otra vez será. Por último, en lo que a fútbol se refiere, en categoría infantil cadete femenina, se jugaba también partido en la tarde del sábado en el Polideportivo Municipal, que acababa en tablas. El marcador, Abarán 2, Club Deportivo Isol 2. Estás escuchando Polideportivo.
La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Hablamos ahora de resultados de balonmano que este fin de semana en algunos casos ponían el punto y final a la liga regular y las opciones de entrar en las distintas fases finales. En categoría juvenil masculina no hubo sorpresa, se cumplió el pronóstico. Abaranera 19, Club Balonmano Murcia 25. Victoria del líder invicto de la categoría, el Club Balonmano Murcia, que ha ganado todos los partidos que ha disputado en esa fase final, por lo tanto se presenta como el claro favorito, el más claro candidato a obtener el título regional de la categoría. Recordemos que de esta forma el equipo capitalino pasa con un punto a esa fase final, que en principio se debe de disputar este próximo fin de semana, entre los días 23 y 25 de marzo. Habría la opción de jugarlo entre el 13 y el 15 de abril, pero suponemos que los equipos no estarán por la labor, ya que son las mismas fechas en que se celebraría el playoff de segunda división masculina. En principio también, en cuanto a esta categoría, no había equipos que tuvieran la clara pretensión de organizar esta fase final, puesto que según comentarios, según la invitación de la propia Federación Murciana a ser organizadores, el coste puede rondar los 750 euros más otros gastos mínimos como son los 2 trofeos, etcétera, etcétera, pero insisto en que parece que no hay nadie que lo quiera organizar. De momento los equipos que van a jugarlo son Balonmano Murcia como campeón, Heliocroca segundo, Jumilla tercero y Maristas cuarto clasificado. Maristas siempre ha sido el que ha querido organizar, pero en aquellas temporadas en que partía como claro favorito, parece que este año el equipo colegial que se ha clasificado en esta última jornada, después de las 2 victorias obtenidas el sábado ante el Heliocroca B y Ademur, pues no está por la labor. En fin, el equipo de la Asociación Abaranera, como resumen de la temporada, ya lo hablaremos próximamente con sus responsables, pues creemos que ha realizado una temporada con altibajos, pero digna, sobre todo por los problemas que ha tenido en cuanto a la composición de la plantilla, en muchas ocasiones solo con 7 jugadores disponibles, y el tener que ir echando mano una semana sí y otra también de los jugadores del equipo cadete. Pero bueno, finalmente no ha podido ser, aunque se haya estado luchando hasta la última jornada de la liga regular. Por otra parte, en categorías femeninas, recordemos que la primera división ya ponía el punto final a la liga regular la semana anterior, que también este fin de semana, entre el 23 y el 25 de marzo, ha de celebrarse la fase final, que la clasificación final en la liga regular quedaba como primer clasificado el Club Deportivo Oriol, que pasa con un punto, segundo Unión Deportiva Abarán, tercero Jumilla, cuarto Roldán, que en principio solamente existía la pretensión por parte del equipo de Jumilla de presentarse como organizador, suponemos que estará certificado, pero al menos a media tarde de hoy no había notificación oficial por parte de la Federación Murciana en su página web. Esperemos que a lo largo del día de mañana podamos conocer definitivamente si se celebra en Jumilla y si se celebra este fin de semana, porque ahí estará el equipo de Abarán intentando dar la sorpresa y conseguir el campeonato. En categoría cadete también se ponía el punto y final a esta fase de liga regular. El resultado del partido jugado en la mañana del sábado en Abarán, en el Príncipe de Asturias, fue de Unión Deportiva Abarán 20, Cartagena 13, victoria contundente del equipo cadete abaranero, que de 10 partidos disputados ha logrado 9 victorias, un empate, 0 derrotas, que parte como claro favorito en esa fase final, que en este caso de la categoría cadete se celebraría entre los días 20 y 22 de abril, que posiblemente se pueda celebrar en Abarán, puesto que también optó a la misma, y que habrá que esperar a que definitivamente lo comunique la Federación Murciana, como en el resto de los casos. Por último, en lo que al balonmano se refiere, en categoría infantil también se celebraba ese mismo enfrentamiento aplazado en su día, en el que el equipo de abaraneros no pudo dar la vuelta a la tortilla, como se dice habitualmente, ya que caía derrotado ante el propio equipo de Cartagena. El resultado final, muy parco en goles, fue de Unión Deportiva Abarán 7, Cartagena 9, el equipo de Cartagena que ha quedado como primer clasificado ganando todos sus partidos, segundo Unión Deportiva Abarán, que ha perdido precisamente sus 2 enfrentamientos ante el conjunto de la ciudad portuaria, quedaba un par de partidos por disputar, pero supongo que incluso no se celebrarán porque no sirven absolutamente para nada. Tercero,
sería el equipo de Murcia y cuarto posiblemente San Lorenzo, aunque también en ese aspecto, por la falta de esos partidos, podría entrar en Jumilla. No sabemos definitivamente cuál será la decisión de la Federación Murciana de este deporte. Esta categoría infantil sería la última en celebrarse las fechas entre el 27 y el 29 de abril, por lo que si todavía quedan fechas y si hay algunos partidos que se deban disputar, pues hay tiempo más que suficiente como para ponerse al día. Por tanto, resumiendo, en lo que a balonmano se refiere, queda por disputar la última jornada en segunda división masculina y también en categoría cadete. En lo que se refiere a los equipos de Abarán, los 3 femeninos de la Unión Deportiva Abarán están brillantemente clasificados para sus respectivas fases finales. En categorías masculinas, este año no lo pudo hacer el cadete, no lo ha podido hacer finalmente el juvenil, y el de segunda división depende única y exclusivamente del partido que se disputará el próximo sábado en el Príncipe de Asturias, del que le hablaremos largo y tendido el próximo viernes. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, hablamos de fútbol sala, ya lo decíamos hoy a mediodía, lo comentábamos el pasado viernes, que en principio esta era una jornada de descanso para los 3 conjuntos del Deportivo Abarán. Era jornada de descanso total porque uno de los partidos se había adelantado, el que debía disputarse este fin de semana en categoría juvenil, y por tanto podían aprovechar el puente todos los componentes del club, desde jugadores a directivos, monitores, etcétera, etcétera. Pero las circunstancias obligaron a pedir el adelantamiento de un partido, concretamente en categoría infantil, donde el equipo está teniendo muchísimas bajas en las últimas jornadas, lo que está redundando en su rendimiento, y de hecho lo solicitaron a Mazarrón para adelantar el partido de la próxima jornada, la del 24-25 de marzo. El equipo costero aceptó gustosamente y el partido se celebraba en la mañana del sábado. El resultado fue de Mazarrón 6, Deportivo Abarán 3, un resultado que creo que es bastante digno para un equipo que acudió solo con 6 jugadores, 3 infantiles y 3 alevines, y además la lesión de uno de los chavales del infantil pues obligó prácticamente a que los alevines tuvieran casi todos los minutos del partido sobre la pista, lo que sin duda va a ser una buena experiencia de cara a la temporada venidera. Por cierto, que hablando de fútbol sala, estamos pudiendo disfrutar a través de la televisión, concretamente de 7 Región de Murcia, del partido que se está celebrando en Santiago de Compostela, partido semifinal ida de la Copa del Rey entre Lobelle y El Pozo. Recordemos que este año se celebraba hace un par de semanas la Copa de España, que es la competición que se venía celebrando tradicionalmente, organizada por la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero que la Federación Española desde hace un par de temporadas, la pasada y esta, ha puesto en marcha también la denominada Copa del Rey, en la que intervienen equipos de diversas categorías, creo que comienza desde segunda división, siempre por eliminatoria, partido único, partido doble, dependiendo de cuál es el grado de eliminatoria que se va llegando. En este caso se ha llegado ya a semifinales, ha habido muy pocas sorpresas, en una de ellas se van a medir Barcelona e Inter Movistar, y en la otra lo están haciendo, como digo, Lobelle Santiago y El Pozo. De inicio de la segunda parte, donde han transcurrido ya un par de minutos, la ventaja es mínima para el equipo de Duda, Lobelle 1, El Pozo 2, insisto que pueden seguirlo a través de 7 Región de Murcia. Y en fútbol sala, poco más que contar este fin de semana, esperaremos al próximo. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, hablamos de atletismo antes de dar paso a la agenda de la jornada de mañana en lo que a fútbol se refiere. Les anunciábamos en programas anteriores que el pasado domingo, día 18, se celebraba en Murcia la Media Maratón Ciudad de Murcia, ya en su, creo que 23ª edición, creo recordar. La verdad es que fue una prueba que, según cuentan todos los que estuvieron presentes, tuvo una gran brillantez, acompañado por el buen tiempo que reinaba en la matinal murciana. En la media maratón, en esos 21 kilómetros y pico, hubo una participación de 2.119 corredores que llegaron a meta, y entre ellos 3 de la agrupación deportiva Atletismo Abarán, que hayamos podido controlar.
En la posición número 79, quinto en su categoría de veteranos, Pascual Cifuentes Santos hizo 1 hora 24:20 a una media de 3:59, un magnífico tiempo para el veterano corredor del club abaranero. En el puesto 557, 110 de su categoría, Antonio Javier Gómez Carpena realizó un tiempo de 1:38:33, media de 4:40. Y por último, en el puesto 1307 acababa Jesús Molina Barba, siendo el corredor número 228 en su categoría. Realizó un tiempo de 1:50:12 con una media de 5:15. Pero es que además, alternativamente o paralelamente, para ser más exacto, se celebraba también otra prueba de 10 kilómetros 300 metros, es decir, una sola vuelta al circuito, 2 para la media maratón, una para la prueba de 10.000 metros. La noticia es que hubo corredores que por diversos motivos no pudieron inscribirse con anterioridad y no cuentan en las clasificaciones oficiales. Así hemos visto en diversas fotos de la agrupación deportiva Atletismo Abarán la presencia de Adolfo Carrillo Molina, defendiendo lógicamente la camiseta del UCAN Leo, que participó pero sin poder optar a clasificación. Finalmente, el atleta senior más reputado del club, Alberto Sorincano, corrió con el dorsal o con los datos de otro corredor y acabó ganando esa prueba, lo que sin duda es una magnífica noticia. En cuanto al resto de corredores, los que sí hemos podido detectar en las clasificaciones facilitadas por Crono 3, la empresa que llevaba la organización de este evento, pues concretamente en esos 10 kilómetros, en el puesto 110, 107 de su categoría, acabó José Antonio Gallego Pérez, realizando un tiempo de 50:41 a 5:04 el kilómetro. En el puesto 120, 114 de su categoría, Javier Carrasco Yepes, 51:06 a 5:06 el kilómetro. Puesto 135, 128 en la categoría que le corresponde, Joaquín Gallego Belandrino, tiempo 51:34, media 5:09. En el 166 y 12 de la categoría femenina, atención a ese dato, en el puesto 12 de la categoría femenina, Elisa Carrasco Molina, que realizó un tiempo de 53:11 a 5:19. Por cierto, en esta categoría, en las féminas, segunda posición fue para Mercedes, para la corredora canaria, que durante tantos años ha defendido los colores de la Unión Deportiva Abarán de balonmano y que es una auténtica clásica dentro de las pruebas de fondo. En el puesto 187, 174 en la categoría que le corresponde, Luis Miguel Marín Moreno acabó la prueba con un tiempo de 53:57 a 5:23. Y por último, puesto 208, 190 en su categoría, David Carrillo García, 54:59 como tiempo oficial a 5:29 el kilómetro. Total de participantes en la prueba de 10 kilómetros, 420 atletas. Y desde aquí, de parte de quienes componemos este programa y la mía propia, por supuesto, pues mi más sincera felicitación a todos los que participaron por el solo hecho de correr esos más de 10 kilómetros, lo que sin duda para algunos nos parece una auténtica machada. Sobre todo, mucho ánimo y que sigan participando. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, pues volvemos a hablar de fútbol para terminar el programa en la noche de hoy. Como ya les hemos venido comentando, mañana miércoles se celebra la jornada número 30 del Grupo 13 de Tercera División, llegando ya a la recta final. Recordemos que son 38 las jornadas que hay que disputar. Concretamente, a las 5 de la tarde, en el campo López Belmonte de Cartagena, se van a medir Escuela de Fútbol Esperanza y Abarán Gestramur, dos equipos que luchan denodadamente por la permanencia. Recordemos, lo veíamos antes en la tabla clasificatoria, el Esperanza es el colista con 17 puntos, el Abarán un puesto por delante, puesto 18 con 19. Solo 2 puntos le separan. Ahora aquí es todo importante, la victoria, el golaveraje, cualquier circunstancia. Recordemos, en la ida el Abarán ganaba por 2-0 al conjunto franjiverde. Un equipo, el de la Esperanza, que este año debuta en la categoría. Ascendía la pasada campaña desde la tercera división y prácticamente mantuvo a casi toda la plantilla para comenzar la temporada. Pero los resultados no han sido los que ellos esperaban quizá y ha ido produciendo ese cambio a lo largo de toda la competición. De hecho, si miramos la alineación que visitó las colonias en la jornada 11, allá por el 30 de octubre, pues solamente 2 jugadores de los que fueron titulares
o de los que jugaron, para ser exacto, en aquel partido, de los 14 que jugaron en aquel partido, solo 2 volvieron a jugar el pasado fin de semana en la derrota del equipo cartagenero en su visita al Pitín de San Javier, donde caían por 4-0. El veterano Ginés Requena, que otrora fuera jugador de la Avarán allá por la temporada 2003, y el delantero David. El resto, pues jugadores que en unos casos ya pertenecían a la plantilla del Esperanza al inicio de la competición, procedentes de la temporada pasada, como es el caso del meta Fernando, de Loren o de Rivera, y otros pues que se han ido incorporando a lo largo del campeonato, pues jugadores de otros equipos de primera territorial, de preferente, en fin, digamos que un equipo en ese aspecto que podríamos decir similar a lo que ha ocurrido en el Avarán, que son ya 30 y tantos los jugadores que han participado a lo largo de la temporada, pues buscando esos refuerzos que vengan de forma gratuita, que aporten algo al equipo y que le den un poco más de consistencia. Pero lógicamente tampoco se puede hacer milagros y por ello el Esperanza sigue siendo colista. Es además el equipo cartagenero un conjunto que en su campo de tierra, el único que este año es de tierra en tercera división, atención a ese dato, y sobre todo con las lluvias que están cayendo a lo largo de todo el día, insisto, el equipo de la Esperanza ha ganado 4 partidos en casa. Lo hacía en su debut ante la afición en la jornada 2, imponiéndose al Club Deportivo Cieza por la mínima, 1-0. En la sexta ganaba el derbi de la ciudad departamental al Cartagena FC, también por 1-0. En la 19, última de la primera vuelta, ganaba al Fortuna, que por entonces estaba renaciendo, también por la mínima 1-0. Y en la jornada 20, primera de la segunda vuelta, volvía a ganar. Y cómo no, por el mismo resultado, 1-0, esta vez al Pinatar. Además de estas 4 victorias, solamente una vez más ha logrado puntuar en casa, en la jornada 12ª, cuando empataba ante el Molina, partido que acababa sin goles. El resto, 9 partidos en casa han supuesto derrotas para el conjunto blanquiverde. Concretamente, en la jornada 4 perdía 0-1 ante el Val Azul, en la octava 1-2 ante el UCAM, en la 10ª 0-3 ante el Mar Menor, en la 14ª 1-3 ante la Hoya, en la 15ª 0-4 ante el Yeclano, estamos hablando de equipos que aspiran a estar en Liga de Ascenso, en la 17ª 0-3 ante el Jumilla, en la 22ª 0-1 ante el líder Águilas, en la 26ª 0-2 ante el Imperial y en su última comparecencia en casa, jornada 28, 1-3 ante el Pulpileño. En fin, los números, pues nada, 7 goles anotados en casa, lo que es una verdadera cifra pírrica, porque estamos hablando de 14 partidos con solo 7 goles marcados, es decir, en ese aspecto un equipo con menos potencial goleador incluso que el Avarán, mientras que ha encajado 22, algo más de 1 por partido, lo que tampoco son tantos teniendo en cuenta que es un equipo de la cola, pero que a los rivales se les hace bastante complicado el jugar sobre la tierra del campo del López Belmonte. En cuanto a sus máximos goleadores, pues destacar que tampoco lógicamente en este aspecto tiene jugadores muy reputados en la categoría. Pedro José Moreno Ruiz, conocido por Perico, tiene 4 goles y Miguel Fernández 3 goles. En fin, insisto en que en cuanto a goles marcados, solo 7 en 14 partidos, pues poniendo un ejemplo que toda la temporada estábamos hablando de la dificultad del Avarán para marcar goles, pues concretamente en casa el equipo ahora dirigido por Gaspar Contreras ha hecho 13 goles en esos mismos partidos. En fin, si sirve como dato. Por tanto, el partido de mañana se presenta para el Avarán como otra auténtica final, porque todo lo que no sea cuando menos empatar para que la Esperanza siga estando por debajo, le siga llevando esos 2 puntos de diferencia más el golaveraje, pues sería un auténtico desastre. Y lógicamente, si de verdad queremos que el equipo, o queremos creer que el equipo puede salir de la zona en que se encuentra, pues sería importantísimo ganar o ganar. Porque de esa forma, y teniendo en cuenta que hay otros enfrentamientos directos en el grupo 13, precisamente los otros 4 rivales también se miden entre ellos, podría suponer que el jueves podríamos ver en la prensa a un Avarán, quién sabe, si incluso fuera de las posiciones de descenso, algo que parecía impensable hace un par de semanas. Pero todo pasa por ganar el partido de mañana. Y para ello, Gaspar Contreras va a disponer pues prácticamente de los mismos hombres que lo hicieron en la tarde del sábado frente al Santomera, con una baja, la de Valentín, que tuvo una importante aportación, sobre todo en la recta final del partido del sábado, que por acumulación de amonestaciones tendrá que perderse este partido. Y una incorporación, la del defensa local Francis,
defensa o interior, porque puede ser un auténtico comodín para el equipo, que tras superar los problemas físicos después de la operación a la que fue sometido, pues va a volver a estar a las órdenes de Gaspar Contreras por si creyera necesaria su participación. Por tanto, no debe variar mucho el equipo que mañana a partir de las 5 presente el Abarán, del compuesto por Ignacio o Sergio en la puerta. Recordemos que Ignacio tenía problemas físicos y que Sergio realizó un buen partido en el de su debut, como ya decíamos, el pasado sábado. La defensa posiblemente sería la misma que en el partido ante el Santomera, es decir, Juan, Paco, Cristian y Marín. Por delante, en la zona de circulación de balón, en la zona de creación, se podrían situar Juanjo León y Luiche. Compite un poquito más adelantado, quizá por aquello de jugar fuera podría retrasar un poquito su posición para ayudar un poco más a esa zona del centro del campo. Con Belló en la banda derecha, posiblemente Canario, que fue el autor del segundo gol, podría aparecer en ese 11 titular en la banda izquierda, aunque ahí en sustitución de Valentín también tendrían sus opciones Kevin, López o incluso el propio Francis, cualquiera de los hombres que puedan estar en el banquillo, y Adolfo, pues suponemos que volverá a ser el hombre más adelantado, el delantero centro, la referencia del equipo. Lo cierto es que, como les decimos, después del subidón del pasado sábado, todo pasa por ganar mañana en Cartagena, un partido que se presume que va a ser muy difícil porque suele ser un campo muy complicado para los rivales, donde algunos han tenido que remontar y ganar incluso a última hora, porque además ese campo de tierra, como les decíamos, después de la lluvia, pues incluso a esta hora nos presenta las dudas de si se jugará el partido. Y bueno, pues con toda la esperanza del mundo de que mañana sobre las 7, 7 y media de la tarde, pues podamos tener la gran alegría de que el equipo ha logrado la victoria y que se ve con un poquito más de esperanza, y no valga el juego de palabras con el nombre del equipo rival, en cuanto a la permanencia en tercera división. Porque cuidado, el próximo domingo en Las Colonias, a partir de las 5, recibimos al Yeclano. Posteriormente el equipo viaja a domicilio, tendrá otro partido en el que, como en todos, se está jugando sus posibilidades de mantener la categoría, concretamente en el campo de la Minera, un equipo que ya no se juega nada, y para Domingo de Resurrección, jornada que posiblemente se adelante a Jueves Santo o Sábado de Gloria a lo sumo, sería el Jumilla, un Jumilla que posiblemente venga ya con la salvación en el bolsillo, quien visite Las Colonias. Por tanto, los dos próximos visitantes, los dos equipos del altiplano, Yeclano y Jumilla. Complicado, ¿por qué no? Habrá que intentarlo. Pero no vayamos tan largo. Primero vamos a centrarnos en el partido de mañana y ya saben que no obstante volvemos a la rutina y la próxima cita de Polideportivo el viernes aquí en nuestro horario habitual. Gracias como siempre por su atención y hasta el viernes.